Mientras que los planetas personales delinean nuestra identidad individual y los sociales marcan nuestra relación con el entorno, hay un tercer grupo que va mucho más allá. Son Urano, Neptuno y Plutón. Invisibles a simple vista y con un movimiento tan lento que su órbita trasciende una vida humana, estos planetas marcan transformaciones a nivel generacional y colectivo. Su energía nos invita a una comprensión más profunda de la conciencia, y aunque pueda ser desbordante, también nos impulsa a cuestionar lo establecido para lograr una verdadera evolución personal. Hoy, en un podcast de astrología, los planetas transpersonales. ¿Qué son y qué hace que esta categoría sea distinta a otros planetas? ¿No? Está bueno para pensar un poco también la idea de los transpersonales como planetas que no son visibles en el cielo y que fueron descubiertos en los últimos 300 años, 1007, 1008 y principios de 1900. ¿Qué separa, podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué separa a los planetas transpersonales, por lo menos de los sociales, Júpiter y Saturno, que son los más lejanos visualmente hablando? Tenemos los personales como Mercurio, Marte y Venus, que nos ayudan a formar la personalidad. Como decía Rafa, los sociales, Júpiter y Saturno, esto cómo nos expandimos o cómo tomamos las reglas, las normas en lo social. Y luego tenemos los transpersonales, que es esta energía que va más allá de lo humano, ¿no? Cómo nos trascienden, van mucho más allá y no terminamos de comprender, de abarcar de alguna manera. Yo creo que uno de los puntos más importantes es justamente la distancia. Son los más lejanos a nosotros, ¿no? Pero también son los más lejanos a la conciencia. Entonces a veces son los que más nos dificultan comprender. Creo que hay otra complejidad para contactar con ellos. Sí, en esto de las funciones, ¿no? Que las luminarias, Sol, Luna y los personales tienen funciones que son más básicas para nosotros. Básicas en el sentido de que quizás tiene sentido que primero necesitemos aprender a gestionar nuestras emociones, sentirnos seguros, a salvo, comunicar, movernos y demás. Y que justamente una vez que incorporamos las reglas de la sociedad y los límites, podamos empezar, por ejemplo, a desplegar Urano, que es ir un poco más allá de esas reglas y esas maneras. Desplegar Neptuno, que es como, bueno, más allá de las formas y de lo concreto de las cosas que hay más allá, y Plutón también, ¿no? Como internalizar un montón de cosas que quizás no podíamos ver y también romper. Entonces sí, creo que tiene que ver mucho con la distancia y con que son funciones más profundas. Sí, totalmente. Y algo que también están más lejanos también del Sol y van más lentos en la órbita, y que eso también marca una cuestión de generaciones y no tal vez algo más individual de cada sujeto. Sumando un poquito esto que venían diciendo, pensarlos a nivel de generación implica ver qué cambios se han producido cuando esos planetas tocaron diferentes signos a nivel de generaciones. Y también esto nos lleva a pensar cómo se leen en la carta natal, porque no se leen por signo, sino más bien por casas y por los contactos que realizan con distintos planetas, que puede ser que lo tengamos, digamos, mucho más cerca esta cualidad cuando tocan planetas personales o si están en contacto con el ascendente. Entonces eso también está interesante de analizarlo, ¿no? Cómo esas cualidades transpersonales están insertas o estructuradas en nuestra propia carta natal. Sí, totalmente. Me gusta por ahí este concepto opuesto entre el planeta personal como lo más cercano al Sol y el transpersonal como lo más lejano. Y es interesante también pensar ahí que en el medio lo que los separa son los planetas sociales, como pensando que lo transpersonal va después de lo social, después de la relación con otros. Y al mismo tiempo que son como tres tipos de ir más allá de la personalidad como muy distintos, porque aunque por ahí en Neptuno y en Plutón podamos encontrar agua en los dos, son dos formas de agua completamente distintas. Esto que decís me hizo pensar que para llegar a los transpersonales tenemos que pasar los sociales. Me parece muy importante como tener un buen Saturno para llegar a incorporar esos transpersonales de una manera como más real, capaz, de este Saturno, digo. Distintos niveles de conocimiento, ¿no? Tal vez como pensar los personales, algo más cercano al yo, los sociales. Para poder llegar a los transpersonales es necesario también entender algo más macro, que nos hace como replantear nuestra propia subjetividad, conciencia, nuestras propias formas, que es muy difícil si uno no pasa también en la relación con los otros, con todo lo que tenga que ver con Saturno, con Júpiter. Es muy difícil plantearse algo más interno y profundo, si no queda en esto, en lo superficial.
Sí, y al mismo tiempo cómo acompaña, ¿no?, el proceso de individuación, porque los planetas transpersonales influyen profundamente en nuestro proceso de transformación y apertura de conciencia, pero al mismo tiempo, como dice Euge, si no tenemos desarrollado, fortalecida esa identidad, ¿no?, y esa estructura, a veces es muy desbordante, es mucho más desbordante quizás sentir esa energía que es tan colectiva, desde la carta natal o a través de algún periodo temporal, ¿no? Sí, incluso simbólicamente podemos pensar que la distancia que existe entre el Sol y los planetas transpersonales es tan amplia que la luz solar prácticamente no llega a los planetas transpersonales. Pensando en el Sol como la conciencia, ¿no?, y esa luz que emana, que plantea la idea del reconocimiento, la identificación, en Urano, Neptuno y Plutón la luz solar prácticamente apenas, ¿no?, los ilumina, como para pensar la lejanía que puede existir a la conciencia y el tener que traspasar los últimos planetas iluminados, que son Júpiter y Saturno, que es la integración con la sociedad, cuáles son los límites que me propone, ¿no?, esa individualización, y hasta qué punto yo me puedo expandir dentro de ese terreno social o colectivo. Bueno, lo primero a mencionar también con estos planetas es la característica de revolucionarios. Si arrancamos por Urano, que fue el primero en ser descubierto, es literal, representa la revolución, y tanto para la astronomía como para la astrología fue una revolución la aparición de otro planeta después de Saturno. Pero esto también volvió a pasar después con Neptuno. Por ahí, si entramos desde los símbolos, aparece ahí la aparición de la psicología, la noción de un inconsciente. Y por último con Plutón, algo que sigue siendo revolucionario hasta hoy en día, que la astronomía no lo acepta como planeta, queda como un planeta enano o planetoide, y aún en astrología lo tomamos como un planeta más, le damos la misma importancia. Me gusta también esto de que haya aparecido en ese orden, por ejemplo, Urano, que hace referencia a Acuario, como que hace referencia a que aparece algo distinto, pero después le sigue Neptuno y lo pisciano, que hay algo como más profundo, inconsciente, después de eso distinto. Y por último, Plutón, que es chiquito pero muy denso, con mucha fuerza, ¿no? Y que hace referencia a que detrás de eso profundo hay algo escorpiano, hay como un núcleo. Me parece interesante en cómo se fue como revelando. Es muy interesante que sean reconocidos o vistos por los astrónomos de esos momentos, de esos tiempos, en un momento particular, ¿no? En ese momento particular donde estaban también sucediendo determinados hechos en nuestra realidad, ¿no? Y eso que ocurría se relacionaba también con cómo se manifestaba el planeta o cómo se empezó a conocer ese planeta, ¿no?, en el colectivo, en el momento que se está justamente descubriendo. Como que de alguna manera esos hechos sincrónicos nos dieron pistas de su función, ¿no? Es muy interesante también poder pensar no solamente el orden, sino que fue justamente necesario descubrirlos para integrar ciertos procesos diferentes a la evolución, ¿no?, del ser humano. Y me resuena mucho esto de que, por ejemplo, después de haber sido descubierto Urano, Neptuno lo descubrieron de una manera muy intuitiva. Veían que Urano tenía una órbita un movimiento raro, y con observación intuyen matemáticamente, ¿no?, que había algo más. Me gusta esto de que hay algo más, como muy representativo, que va más allá de esto de lo que uno tiene a simple vista, lo que uno ve o muestra. Hay algo más que no se accede, ¿no? O que se accede pero siempre queda con un signo de preguntas, ¿no?, que se bordea. Sí, incluso para pensar en esta idea de cómo en lo colectivo se empezó a integrar, hablando de finales del 1700, que empezó a aparecer Urano y después se dio la aparición de los demás, empezó en una época de una revolución industrial, ¿no? Mucha mercantilización, mucha producción, en el cual empezamos a obtener respuestas también al acceso a la tecnología, todo se volvió accesible, todo tenía una respuesta fáctica y realista, y con el tiempo se empezó a buscar algo más, como decían recién, ¿no? Y la aparición de los transpersonales como una búsqueda espiritual o como una búsqueda de respuestas mucho más adentro que afuera, ¿no? Cómo impacta eso en lo social al mismo tiempo, quitándole una carga personal, porque también podemos hacer una lectura muy específica, pero en una lectura colectiva, cómo empezó una respuesta realista y concreta con el avance de la tecnología, y eso empezó a generar un vacío en el adentro, que por ahí la sociedad moderna, hablando de los últimos 200, 300 años, empezó en esa búsqueda espiritual interna, más allá de que siempre existió la espiritualidad, cómo se empezó a pronunciar esa necesidad,
¿no? Y Eso para mí es lo interesante, ¿no? Porque no es que antes del descubrimiento no existían, siempre estuvieron, ¿no? Pero para poder acceder a ciertas situaciones de conocimiento, también en base a cada uno consigo mismo y a nivel social, se necesitan ciertos pasos, ¿no? Se necesita irse acercando, irse cuestionando, ir investigando, ir creciendo, madurando para poder llegar a ciertos puntos, que es lo que también habla estos planetas. No se accede fácil, ¿no? De repente pareciera como que aparecen y no los manejamos. Y que bueno, no, me manejó pareciera más que a que estoy acá actuando desde mí, no, actuando a través de. Y así también se imponen socialmente, de repente marcan situaciones y que pareciera que es en los momentos que estábamos preparados para entender que había algo más, aparecieron, ¿no? Como, se descubrieron. Pero antes también nos estaban marcando. Y tal vez algo así como en un proceso individual de cada uno, de irse cuestionando cosas, empezamos a encontrar cómo funcionan en nosotros. Lo que me parece también es que la energía no está, estas energías no están habilitadas, como lo neptuniano de sentir tanto, lo uraniano de estar 10 pasos más adelante, lo plutoniano de destruir todo y volver a... no está habilitado, sobre todo en esta sociedad donde las cosas están como rigidizadas, como tenemos que mantener lo que ya está hecho. Y además son energías tan concentradas, como si lo pisciano es una partícula, lo neptuniano es 100 veces más, o sea, es un montón. Yo creo que esto de que siempre estaban también aplica a lo individual. Yo soy más partidario de pensar que cuando somos chiquitos y todavía no nos formamos un yo, tenemos más cercana la energía de Urano, de Neptuno y Plutón, ¿no? Por ejemplo, siendo un niñito o una niñita súper rebelde, si tiene, no sé, pensando, no sé, un sol conjunción Urano, o un niñito súper sensible con una luna Neptuno, etc. Y sin embargo, cuando vamos dándole forma a esa identidad, creo que ahí empiezan a quedar más afuera, ¿no? Porque tenemos que empezar a identificarnos con ciertas cosas y otras quedan más afuera, que obviamente, como decía Euge, también va a depender del contexto. Si yo nazco en un contexto, una sociedad muy saturnina y de pronto soy un sol Neptuno, es muy probable que ese Neptuno también después, cuando ya me hago una identidad, sea más difícil y pase lo que decía Mo, ¿no? Que me empiece quizás a tomar, ¿no?, raptos de hipersensibilidad, pero no con conciencia, sino algo que me toma y actúa un poco a través mío. Sí, yo iba a decir como experiencia personal, por ahí yo digo esto de cómo los planetas estuvieron siempre, pero cómo uno en un momento toma conciencia, ¿no? Y cómo esto nos ayuda a evolucionar, porque tal vez uno cuando ni sabe de Urano, de Neptuno, de Plutón y cómo nos afectan esta sincronía, ¿no? Uno tal vez como que siempre le echa las culpas afuera, ¿no? Es el jefe, es la pareja, y cuando uno toma conciencia realmente de los transpersonales y de cómo nos terminan influyendo, ahí uno puede ir hacia adentro y ver esos eventos y esos procesos de otra manera, ¿no? No tanto en el afuera, sino llevarlos hacia adentro y encontrar, ¿no?, otras explicaciones o tomar conciencia de otra manera. Retomando esto de la búsqueda de lo transpersonal en cada uno, algo que sí me llama mucho la atención es que los transpersonales nos trajeron dos elementos que son el agua y el aire, ¿no? Esto tomando a Urano como regente de Acuario, como planeta de aire, y Plutón regente de Escorpio, Neptuno regente de Piscis. Lo que me llama la atención es que justo siendo planetas transpersonales que nos hablan de algo oculto, particularmente nos traen lo intangible desde la astrología. Por ahí uno me diría, bueno, el agua es tangible, el agua físicamente existe, pero si hablamos del agua en astrología hablamos de las emociones, algo que uno físicamente no podría ubicar en un lugar o tocar o moldear. Y si hablamos del aire, hablamos del plano mental, de las ideas, también algo que es intangible. Con lo cual, que vayan tan de la mano de la búsqueda interna, que no haya algo concreto a observar, sino que haya algo a volver a observar, como encontrar otro punto de vista y otra reinterpretación, que ahí está un poco la llave de esta profundidad que traen. Creo que el fuego y la tierra son como elementos más básicos en cuanto al instintivo y el principio de preservación y al contacto con la naturaleza, ¿sí?, con lo que hay, justamente. Y que los transpersonales vengan trayendo aire y agua también habla que justamente esa evolución de la conciencia
para los seres humanos, y el momento de estar listos para recibir como esa actualización tiene que ver con algo más grande, ¿no? Que tiene que ver con el plano de las emociones y la reelaboración en otro nivel de la emoción y del pensamiento para justamente ser más humanos, quizás. ¿Podríamos desarrollar un poquito a qué nos referimos con generacionales? Porque quizás lo estamos dando por sabido, que son generacionales, como si, bueno, cuánto tiempo transita uno tal signo y entonces llevarlo a la carta y diferenciarlo. Sí, particularmente cuando hablamos de algo generacional, es un planeta lento que tarda muchos años por signo, ¿no? El más rápido de estos tres, que es Urano, tarda 7 años por signo, Neptuno por lo menos 11, y Plutón, que tiene una órbita bastante irregular, dependiendo del signo, va a tardar entre 14 y 30 años. Esto quiere decir que trasciende una vida humana, ¿no? Pensando que Urano quizás ahora, ¿no? Con la expectativa de vida que nosotros atravesamos en nuestra generación, puede ser Urano el único, digamos, de poder tener una revolución completa, que es de 84 años. Ya la revolución de Neptuno es aproximadamente alrededor de 165 años, o sea que no vamos a poder llegar a ella. Y la revolución de Plutón, que es la más grande de todas, es aproximadamente de 248 años. Sí, y en el caso de Plutón también es interesante cómo puede identificar quizás generaciones enteras, ¿no? Si pensamos por ahí el Plutón en Escorpio para la generación millennial y así con los otros signos. Esto está bueno, ¿no? Porque va más allá de la vida humana, el que termine de dar una vuelta, y por eso también lo inaccesible. Como esto de que sí, se puede hablar, se puede intentar pero nunca se termina de obtener o de entender del todo. Sí, incluso las funciones de cada uno de los planetas son bastante lejanas, ¿no? Porque si pienso en Urano con cambios disruptivos de personalidad, o Neptuno como una capacidad de disolver mi propia identidad para integrarme en un todo, o Plutón como morir y renacer en cuanto a mi propia identidad, no son funciones que yo puedo ir a un segundo a transformarme y volver, o ir a tener un cambio repentino de personalidad, sino que se convierten en procesos lentos, se convierten en situaciones que llevan tiempo, que llevan años, que incluso nos proponen entrar en un proceso de crisis, quitándole la connotación negativa que puede tener la crisis como tal, pero sí pensando en que nos lleva a cuestionarnos nuestra propia identidad, esa función solar fija, o nuestras propias necesidades como un campo que tengo que conservar en el tiempo para estar en zona de confort o en una seguridad personal. Los transpersonales tienden a romper esas seguridades individuales, atravesando incluso lo colectivo, y generalmente eso se vuelve como bastante distante, bastante crítico, lleva mucho tiempo y termina llevándonos a tener que repensarnos, a esta idea de tener que cuestionarnos y ponernos en cierta forma en peligro, ¿no? De alguna manera en nuestra seguridad personal para poder trascenderlo. De ahí es que queda tan lejano a la conciencia y se referencia con esta idea tan generacional, esta idea de generación entera. O estamos hablando de 20 años de personas nacidas bajo el planeta en ese signo, o 15 años. Eso va marcando algo tan lento y progresivo que solo se puede analizar años después. Nos terminan influyendo o relacionándose con nuestros procesos que tiempo después podemos finalmente reconocer qué es lo que estamos atravesando. Sí, y lo que está bueno también de esto es que a qué también se refiere con generacional, ¿no? Y pensaba también esto de que va más allá de nuestra vida y cómo hay ciertos procesos que no los iniciamos nosotros en nuestra vida, sino que se inició tal vez con nuestros abuelos, en la generación y cosas que nos van sembrando y nos van mostrando nuestros caminos, las inmigraciones, los eventos sociales, mundiales, que marcan el camino de la historia, ¿no? Que marcan lo que va a pasar de acá a 100 años. Entonces tal vez nosotros no llegamos a vivir o no llegamos a comprender cuál va a ser esta semilla que estoy plantando. No vamos a ver ese efecto, porque muchas veces cuando hablamos en tránsitos o cosas así, muchas veces vemos ciertos eventos de personas post-muerte, ¿no? Y cómo afectó, qué sé yo, en la sucesión o en la venta de un cuadro de una persona que falleció hace no sé cuánto. Bueno, justo, muchas veces vemos eso, y que hay un después y un antes de, que no lo podemos ver, ¿no? Ni lo vamos a llegar a ver. Se me ocurrió ayer hablando con las chicas, era ¿qué pasa esto que decía Rafa del proceso de integrar lo transpersonal? ¿Qué pasa cuando en la carta natal tenés una tonalidad completamente diferente a ese transpersonal que está fuerte? Y uno pensaría, no sé, la persona tiene una carta con mucho aire y tiene un Urano fuerte. No significa que va a estar facilitado.
Y también de la otra manera, cuando tenés toda una tonalidad diferente hacia otras personas, tampoco es fácil. Sí, yo creo que como seres solares y lunares nunca son fáciles estos planetas, y que un poco su función es que no sean fáciles, porque a partir de la dificultad es que terminan transformando la identidad. Entonces, en ese punto siento que aunque uno tenga el mejor Plutón, el mejor Urano en su carta, va a haber un momento de la vida en donde ese mismo planeta te va a plantar una dificultad igual de enorme a lo que creías que tenías integrado. Y al mismo tiempo vas a dejar un impacto en tu círculo inmediato con ese planeta, ¿no? Desde el factor generacional, como puede ser un Plutón en Sagitario que va a estar años ahí, tener un Sol Plutón me va a hacer tener actitudes plutonianas desde esas características, una Luna Plutón en Sagitario también, y así podemos pensar en millones y millones de personas que van a tener diferentes contactos de un planeta personal con ese planeta transpersonal en ese signo, que años después termina marcando una generación, un comportamiento colectivo a partir de los diferentes contactos. Un Plutón en Sagitario me propone una oposición desde Géminis. La gente geminiana va a operar con ese Plutón en Sagitario a través de la oposición. O la gente con factores personales en Piscis va a operar con ese Plutón a través de una cuadratura. Entonces pensamos en muchísimas personas manejándose con esa energía condicionada por ese emplazamiento por signo, que cuando analicemos esa sociedad 50, 80 años después, podemos entender cuál es su rol, ¿no? Como generación propiamente dicho. Ahora, esa dificultad personal por tener que manejarse con esa energía, ya sea por conjunción, oposición, trígono, por cualquier tipo de contacto, incluso por casa, es de alguna forma cumplir un rol individual en algo que es mucho más grande que yo y que no tengo un acceso directo al entender cómo mi comportamiento va a impactar en una influencia colectiva. Entonces también ahí es tan lejano el impacto social que yo voy a marcar que termina siendo muy complicado como individuo, ¿no? El entender cuál es mi rol con ese planeta transpersonal. De ahí creo que va a existir una dificultad siempre, por más que sea un trígono, ¿no? Que dificultad no tenemos que pensarlo como algo completamente negativo, sino como parte de la vida, ¿no? También lo que se dificulta o lo que me genera cierto esfuerzo. En las polaridades transpersonales es como que algunos solamente te toman los aspectos duros. ¿Y qué te hace pensar que un trígono, esto que decía Rafa, que un trígono está facilitado? Sí, sigue siendo un transpersonal, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no un trígono? ¿Por qué no un semisextil? Ni hablar de una conjunción, ¿no? Pero ¿por qué solo cuadratura y oposición? Total, a la larga cualquier tipo de contacto te va a traer esa energía crítica, que aunque tengas un fácil acceso a esa energía crítica, no deja de ser un proceso de transformación, cambio abrupto, disolución. Sí, y astronómicamente y astrológicamente, en algún momento un transpersonal va a ser una cuadratura, por ende, si, no podría ser algo que lo haga particular, solo que venga de una natal. Por tránsito todos vamos a vivir dificultades y talentos de estos tres planetas. Seguro, pero dame un Plutón en trígono igual, ¿eh? Si es posible, digo, si puedo elegir, antes que la cuadratura, prefiero el trígono. Pero eso depende para mí también la raíz de la carta. Hay gente que le gusta el choque. Hay gente que entiendo que vos digas, yo también elegiría un trígono, pero hay gente que te dice, no, mandame la cuadratura. Esa gente tiene una cuadratura. Claro, es de su raíz. Que está y hay algo que tampoco se puede saber a ciencia cierta porque no lo podemos saber, que es la calidad espiritual de la persona y del cómo hizo esa persona para integrar esa cuadratura, esa oposición o ese trígono, si tiene dificultades o no con ese pasaje, porque hay algo que no sabemos de la persona, hasta que la persona viene y lo llena de sentido con su discurso. Me hace mucho sentido esto de que sean tan lejanos a la conciencia, tan lentos y tan difíciles de acceder, que pienso que la estrategia que utilizamos a veces es obtener imágenes guía para conectar con esa energía que es tan lejana, ¿no? Como conceptos con respecto a esa energía colectiva o arquetípica, que son por ahí justamente imágenes que nos acercan, por ejemplo, Urano el loco, el que está al borde, el distinto, Plutón, bueno, alguien que es muy poderoso, mucho poder de regeneración, Neptuno, bueno, el místico, una persona que es muy intuitiva, ¿no? Está muy en contacto con otros planos. Son pequeñas imágenes que nos acercan a poder comprender algo que no se puede comprender. Son imágenes que están en el colectivo en que nos ayudan por ahí a tramitar de alguna manera esa energía. Sí, y qué interesante que Saturno, que es el último planeta accesible que marca los límites y la estructura, diga que socialmente el loco es una persona que queda fuera de la sociedad. El místico es una persona que vive en una nube,
¿no? La persona intensa es una persona que afecta al mundo de las relaciones. Como hay una especie de distancia que toma la sociedad de esos arquetipos, que siempre que los terminemos dejando al margen van a funcionar de una forma marginada, que termina haciendo que sean personas que no encajan en la sociedad estructurada que nos plantea ese Saturno. Entonces también entra en juego esta idea de cuál es la calidad espiritual de la persona. Bueno, un poco también cuál es la historia y el contexto de esa persona. ¿Cuánta habilitación a ser una persona mística o imaginaria tiene durante su proceso de crianza o aprendizaje? O incluso, ¿qué le demanda su propia carta natal? Si mi carta natal me demanda mucho Saturno, tener un Neptuno muy habilitado puede ser una complicación. Distinto es a que tenga mucho agua en mi carta y ese Neptuno va a tener mucho más lugar en mi conciencia para poder imaginar o crear. Justo ayer estábamos discutiendo con las chicas de qué puntos tomamos. ¿Cómo tomás vos la polaridad? ¿Solamente con Plutón oposición Sol, conjunción ascendente? O sea, ascendente que te incluye la 7, pero el medio cielo no sé, como que no le encuentro la vuelta. Eso también depende del criterio. ¿No considerarías, por ejemplo, un Plutón que contacte una casa 6 como una cercanía peculiar o individual de esa energía? Pero no, digamos, desde la teoría, si tomás un ángulo, la 6 no es un ángulo. Pero son diferentes niveles de manifestación de esa transpersonalidad. O sea, tener una personalidad plutoniana desde una identidad no lo hace más expresivo que tener una relación plutoniana con mis rutinas, por ejemplo, ¿no? En mi día a día, ¿dónde encuentro a Plutón yo? Bueno, si lo tengo en conjunción en una casa 6, probablemente sea una persona más tirando a lo obsesivo o más tirando a lo meticuloso con cómo controlo mi día a día, y ahí termino teniendo una expresión plutoniana. También para quitar esta idea de los poderosos que tienen contactos de Plutón a sus luminarias o ángulos y los simples mortales que Plutón te quedó dentro de la casa 3 sin una conjunción especial o sin un contacto tan particular. Eso alejaría tal vez de la conciencia, ¿no? Incluso como sociedad, pensando que a mí Plutón me quedó lejos, así que los procesos de transformación a mí no me afectan, ¿no? Sino el decir, bueno, todos lo tenemos en algún tipo de nivel y todos tenemos más de un transpersonal o más del otro, pero me parece que más que una polaridad, o al menos esto es mi opinión, más que una polaridad de decir, en mi personalidad yo tengo este transpersonal, podría pensar en, bueno, qué nivel de carga y a través de qué escenario podría manifestarse. Yo por eso le tengo cierta distancia a la polaridad de tal planeta, porque siento que encasilla, ¿no? Que yo sea una persona plutoniana no quita que no pueda ser una persona venusina o lunar también, o que tenga otros escenarios a donde eso lo pueda expresar. También digo, esto te lo puede traer a nivel de tránsitos, o sea, un tránsito de Plutón fuerte sobre tu Sol o sobre tu Luna te puede dar acceso un poco a las cualidades de ese planeta, más allá de si lo tenés, digamos, dentro de la carta en posiciones que se pueden considerar, en teoría, como una polaridad. Totalmente. De hecho, no nacemos con una personalidad definida. También la personalidad va mutando y se va transformando a partir de las experiencias que vivimos. Puedo no tener un Plutón protagonista desde la parte técnica en mi carta natal, pero haber vivido un tránsito de Plutón que me afecta desde un lugar plutoniano o transpersonal, y las experiencias me llevan a incorporar nuevas herramientas para manejarme en mi día a día. Yo pensaba en esto de la polaridad, por ahí pensar esto de que puede cambiar y que tampoco es bueno ni malo, ¿no? De, por ahí uno sí piensa en la polaridad de plutoniana, ¿no? El poder siempre o no poder. Y tal vez tenga que ver con esto, con los aprendizajes de vida, y hay momentos de la vida en que uno puede todo y momentos en que no, y está bueno respetar cada uno de los tiempos y pensar que uno puede cambiar, ¿no? Que siempre va a ser de la misma manera, ¿no? Que es parte de todo el aprendizaje que tenemos a lo largo de toda la vida. Sí, entender que esa oscilación es parte nuestra, ¿no? Es parte de nuestro proceso. Reconocer ese vaivén o esa oscilación está bueno para, bueno, precisamente evitar caer en priorizar uno de esos polos y rechazar el otro, sino como tratar de encontrar ese equilibrio. Sí, como concepto la polaridad justamente habla de dos polos, ¿no? Y que nosotros como seres humanos intentamos conocernos, pero en equilibrio también, ¿no? Vivir en equilibrio. Si pensamos en que tiene que haber una búsqueda de equilibrio, para que exista el equilibrio tiene que existir el desequilibrio. Y ahí es donde entran en juego, me parece, los transpersonales tratando constantemente de desequilibrar nuestras propias identidades, desequilibrar nuestras propias necesidades y nuestras propias seguridades para justamente poder crecer y desarrollarnos. Si algo sabemos los humanos es que nacemos, crecemos, en algunos casos nos reproducimos y morimos. Dentro de todo ese proceso lineal, creo que los transpersonales vienen a desestabilizar para crecer y aprender dentro de ese camino y ese proceso, y al mismo tiempo en esta lógica polar
de me tengo que parar en un lugar o en el otro, creo que hay que aprender que ellos están para desestabilizarnos, aceptar esa inestabilidad y a partir de eso oscilar constantemente a lo largo de nuestra vida, aprendiendo de esos procesos y esos eventos que nos proponen. Si te gustó este capítulo, dale like, déjanos tu comentario y suscríbete al canal para no perderte el próximo episodio.